Bien, Qué bueno. comenzamos entonces. Ay, mi internet nuevamente con algunos inconvenientes. Pero me imagino que me estás escuchando. Qué bueno. Ok, vamos a ver si esto se porta bien. Que estoy esperando que el internet cargue, si no, no puedo mover aquí la, los capítulos. Yo los veo acá, no sé si. Sí, pero si no puedo moverme, Ah, mejor. Ok, parece que sí. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a ver ahora el desarrollo del caballo. El caballo, a diferencia de las otras piezas, tiene una particularidad que lo hace especial y es que puede saltar sobre otras piezas. Eso es lo interesante, ¿no? Y el caballo también eh, vale lo mismo que el alfil en puntuación, pero en el tablero es una pieza de corto alcance. Es decir, si nosotros queremos llevar un caballo, por ejemplo, de esta casilla que está en una esquina a esta casilla, pues nos va a tomar muchos movimientos. ¿Cuántas casillas crees que, o cuántos movimientos crees que nos claro. deba de llevar el caballo hasta G8? 5. 5, ¿verdad? A ver, ¿podrías colocar con flechas un camino? Por ejemplo, va. Uno, Ajá. dos, tres. Ah, se me borró. Tranquilo, vas por aquí. Se me borró, pero estamos aquí. Estamos aquí. Estás desde una laptop, ¿verdad? Y ahí el cuarto. Sí. Ah, Y vale, vale, aquí el entiendo. 5. Sí. Y también existen otros caminos que también conducen en 5 jugadas o también pueden ser más. Pero el camino corto son 5 jugadas, ¿no? Por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5. Estamos omitiendo el rey, ¿no? Varios caminos siguen siendo Claro. 5 movimientos. En cambio, para un alfil, que es una pieza de largo alcance, solamente le tomaría dos jugadas, ¿no? Entonces, esa Mm. velocidad del alfil, el caballo lo compensa por la capacidad de que el caballo puede controlar tanto casillas blancas como casillas negras. El alfil, por su parte, no. Ahora, vamos a ver cómo el caballo se relaciona con la estructura de peones. Y para ello voy a colocar la siguiente posición. Tenemos, ambos bandos tienen dos islas de peones. Y la particularidad de esta posición es que tanto las blancas como las negras tienen casillas débiles. O dicho de otra, en otras palabras, tienen huecos. Por ejemplo, en la posición de las negras hay un hueco, una casilla donde los peones no pueden atacar. Y esa casilla es D5. El- a los caballos les gusta este tipo de casillas, pero también existen las casillas B5 y F5. Pero esas casillas pueden ser atacadas por un peón y un caballo situado allí puede ser fácilmente expulsado, mientras que en el centro no ocurre eso. Entonces, si nosotros tenemos un caballo, lo ideal sería colocarlo o en el centro o tal vez a los lados, pero si lo vamos a colocar a los lados es necesario evitar que sea expulsado, ¿no? Entonces, veamos la siguiente posición. Eh, Veamos la siguiente posición. Hemos agregado para ambos bandos un caballo, ¿no? Si tú fueras las blancas, ¿qué harías en esta posición? ¿Cómo relacionas el caballo con la estructura de peones? ¿Cuál sería la maniobra? Yo creo que sería por acá. Eso. Para luego, Para luego dirigirme a acá. y finalmente la casilla central. Muy bien. Y fíjate que las negras también van a pensar de la misma manera, ¿no? O sea, Claro. venir aquí y luego venir acá. A veces cuando yo muestro esta posición, a veces me dicen que no, las blancas pueden venir a la casilla F3.
Pero llevarlo a F3 tiene un inconveniente. Y el inconveniente es que en cierta manera están pensando de la siguiente forma. Bueno, el caballo está pasivo en la casilla inicial, se desarrolla en F3 y además que ataca un peón. O sea, parece ser lógico ese razonamiento. Pero en este caso las negras pueden defender con el peón con F6. Claro, Y ya el caballo queda neutralizado. No puede saltar aquí, no puede saltar aquí. La casilla más cercana donde tal vez pudiera buscar actividad sería esta. Es decir, con este claro, tipo de maniobra. Pero al claro, pero dirigir... Ajá, al tendría que dirigir... moverse igual porque lo van a amenazar, tendría que desplazarse igual. Sí, o sea que luego de esta jugada probablemente las negras quisieran evitar de una vez el salto. Exacto. Y ya el caballo queda mal. Un caballo en un borde del tablero no es una pieza que tenga mucha Útil. actividad, ¿no? Un caballo en el centro, en cambio, sí. Ya, un segundo que están tocando la puerta. Ok, ya estoy. Bien. Entonces, parecía lógica la primera jugada caballo F3. Ajá. Pero de repente, tras otro siguiente movimiento y nos damos cuenta que el caballo quedó mal. Por ese motivo, entonces la maniobra correcta justamente es caballo E2 y ahí sí le coloco el signo de buena jugada porque tiene esta misma idea. Perfecto. Correcto. Entonces, siempre cuando tenemos piezas en la posición, Cristian, tenemos que preguntarnos lo siguiente. A largo plazo, o sea, bueno, no tal vez a largo plazo, a mediano plazo. ¿Cuál sería la casilla ideal para nuestras piezas? En este caso, nuestro caballo, aquí. Una vez que nosotros detectamos este tipo de ideas, nos preguntamos ahora cómo podemos lograr eso. Y encontramos este camino. Sí, al menos es un plan que parece lógico. Tal vez no nos dé a tiempo de una vez de realizar esta jugada porque nuestro rival también tiene que mover. Pero al menos tenemos un plan. ¿Sí? Y siempre, esto lo voy a escribir. Esto es una frase que no sé de quién lo escuché. Pero siempre es bueno saberlo. Un mal plan es mejor que no tener un plan. Pero en nuestro caso, este plan que estamos haciendo sí es bueno. ¿Sí? Pero siempre hay que jugar con planes, con ideas, no jugadas así por hacer. Siempre tenemos que tener al menos intuición de lo que queremos realizar. Si la intuición nos falla o nos dice que no es la errónea, bueno, no pasa nada, aprenderemos de ello. Ok, vamos a la siguiente posición, asegurando la casilla deseada. Nuevamente tenemos dos caballos en la esquina, los caballos en la esquina son piezas que no tienen mucha actividad, pero ahora tenemos que preguntarnos, así como hicimos en la posición anterior, si fuéramos las blancas, ¿cuál sería la mejor casilla para el caballo? O las mejores casillas. ¿Qué opinas? La mejor casilla para el caballo blanco sería esta. Sí, esa es la mejor. Pero hay una particularidad con el caballo aquí, que resulta que solamente está mirando un peón en F6 que está defendido por el peón en G7. O sea que el caballo en D5 pudiera ser fuerte, pero tal vez en otra casilla estuviera mejor. Y esa casilla es Correcto. F5. Ahí. Sí, aquí, Ah, ahí. ahí. ¿Por qué? Claro, aquí también en la casilla que mencionas, para atacar esta debilidad, eso pudiera ser neutralizada fácilmente colocando este peón aquí. Y ya el peón en C5 se defiende. Claro. Pero ahora fíjate lo Correcto. siguiente. Un caballo en F5 ya está atacando un peón. La base de una cadena de peones. Si esa base desaparece, ambos peones a los lados también serán débiles.
Así que si un caballo se sitúa aquí, las negras van a tener que defender este peón o con una pieza o con el rey. Bien, ahora hay que notar algo más. Si la misión del caballo es ir a esta casilla, ya probablemente te estés dando cuenta de cómo sería esa maniobra. ¿No? Caballo C2, Sí, luego caballo de E3 y finalmente caballo F5. Pero hay un problema aquí, Kristen, y es el siguiente. Una vez que el caballo llegue aquí, vamos a suponer por ejemplo la primera jugada de las blancas, caballo C2, y las negras van a tener que mejorar también su caballo. Las negras tienen dos opciones, pero vamos a suponer por un momento que el caballo juega aquí. Supongamos esto por un momento. Pues las blancas van a seguir con el plan de llevar el caballo a E3 y finalmente vendrá la jugada caballo F5. Pero las negras están pensando, bueno, si las blancas están intentando esta idea, es mejor prevenirla de una vez. ¿Sí? Y ya el caballo no tiene acceso a esta casilla, pero a cambio, al saltar a esta casilla, de repente está mirando esta otra debilidad que se ha presentado, ¿no? Y ahora esta es la base de esta estructura de peones, este peón. Entonces, todo esto te lo comento porque si nosotros queremos atacar la base de una cadena de peones, lo mejor sería primero fijar este peón, es decir, que no se mueva. Por ese motivo, voy a borrar un momento la variante que hemos visto. Aquí la mejor jugada antes de desarrollar el caballo es primero fijar la base de esa estructura. Eso lo voy a escribir porque es importante. Porque una vez que esté fija, ahora no hay manera de que las blancas, de que las negras evitan que el caballo vaya a esta casilla. Por ejemplo, aquí las negras tienen que buscar actividad y lo mejor sería traer su caballo a la acción. Caballo F7. Ahora las blancas ya sabemos cuál es la idea. ¿Qué idea claro. sería interesante aquí para las negras con el caballo? Para las negras, Sí, ¿cuál sería la casilla ideal para a las ver qué negras? sería interesante. Ahora acá. Si tú fueras las negras, Mm, ¿a dónde te gustaría llevar el caballo? La casilla ideal para las negras sería F4. Ajá, F4 y también D4. Podría ser F4. Sí, pudiera Ahí. ser, porque una vez que el caballo invada aquí, puede invadir. Puede invadir, puede venir después por acá. O sea, se ve peligroso. Se ve peligroso. Sí. Gracias. Entonces, si el caballo desea ir a esta casilla o a esta, ahora hay que buscar un camino. ¿Cuál sería ese camino? Tendría que ir primero acá, Exactamente, y la vamos a llevar allí. Ahora a vamos, D, sí, a a D8 D8, y después a a C6, C6 sí, o a E6. Pero ahora aquí viene el dilema de las negras, porque la siguiente jugada de las blancas o a le E6. hace pensar a las negras de la siguiente manera. Si las negras van a esta casilla, las blancas van a ir aquí y van a ganar el peón. Por ese motivo, el caballo no puede ir a la casilla C6. Tiene que ir a la otra casilla E6. Porque aquí, aparte de defender el peón, pudiera saltar a Claro, esta casilla o a esta otra. Pero, correcto. pero las blancas se anticipan y saltan a la casilla F5. Buena jugada, porque ahora está atacando el peón y ya el caballo no le da tiempo de saltar a ninguna de estas dos casillas porque perderán el peón en G7. ¿Me escuchas? Ya que veo que
El internet está débil ahorita. He perdido conexión. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos viendo que aquí las No, sí negras escucho. sí, no tienen el tiempo de saltar. Así que aquí las blancas están mejor porque han ¿Me oyes ubicado... o no? Sí, sí te escucho, Cristian. ¿Tú me escuchas? ¿Me oyes? Sí. Lo que pasa es que el internet está como débil. Pero sí, sí te escucho. Lo voy a escribir por WhatsApp. Mm, así, sí te escucho. Ajá. Ok. Sí, 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 sí. Bien. Pero Ok. debo esperar que la conexión Sí, sí, perfecto. regrese Sí. porque el no puedo pasar a la siguiente posición. A Sí, yo también oigo. sí, ok. Bueno, voy a esperar que Liche se actualice para que pase a la siguiente posición, que es el capítulo 6, centro cerrado. Vamos a ver. Voy a tratar de cambiar de red. A ver, tal vez sea eso que no esté funcionando bien. Voy a cambiar de red rápido. Ya estoy cambiando de red. A ver, Cristian, ¿me escuchas? Cristian, ¿me escuchas? A ver, Cristian, Hola. ¿me escuchas? Sí, Ah, sí perfecto. oigo. Ahora sí, continuamos. He cambiado de red. Ahora voy a ir a la siguiente posición, el capítulo Ya, 6. Bien, en esta posición el centro está cerrado. ya. Hay que decir que cuando el centro está cerrado, este es el tipo de posiciones que les agrada a los caballos. A los alfiles les agrada las posiciones abiertas. A los caballos las posiciones cerradas. Entonces, en esta posición, ¿cuál sería o cuáles serían las casillas a donde pudiéramos ubicar un caballo? Si tuviéramos el blanco, Sí. podría ser acá, Ajá. F4, Si en F4 estás mirando este peón, está bien. claro. Sí. Pero también podemos aprovecharnos de que los peones controlan las casillas, estas tres casillas negras. Por lo tanto, si una estructura de peones controla esas casillas y no existen más peones, también se pudiera pensar en colocar el caballo en F6 O o acá. exactamente. Y de esas tres casillas, solamente hay una que realmente ejerce presión en la posición. Y es la casilla C5. Porque allí ya está de una vez mirando debilidades. ¿Sí? Y a las debilidades, esto hay que escribirlo, las debilidades hay que mirarlas siempre. A las debilidades del rival hay que mirarlas. Porque tarde o temprano el rival se descuida y lo podemos capturar. ¿Sí? Y esta misma pregunta sería también para las negras. Si las negras tuvieran un caballo, entonces la mejor casilla sería... La mejor casilla sería ahí, Ajá, ¿cuál más? acá, Ajá. acá. Y de esas tres, ¿cuál ejerce más influencia? Yo creo que esta. Aunque están mirando varias casillas alrededor, no está mal. Pero en esta casilla, aparte de que el caballo va a estar protegido, el caballo estaría también mirando una debilidad.
¿sí? Como te digo, las debilidades hay que mirarlas. Si fuéramos las negras y tuviéramos un caballo en esta casilla estaría mirando este peón débil. Débil porque no hay otros peones a los lados que puedan defenderla. Tiene que ser defendido Correcto, por piezas. correcto. Bien, vamos a ver la siguiente posición, que es un poco extraña esta estructura de peones porque son 8 peones. O sea, aquí no tenemos islas de peones, tenemos la estructura completa. Y viene la misma pregunta. Si tuviéramos un caballo, ¿a dónde lo colocaríamos? Ah, ¿cuál sería la casilla ideal? ¿A dónde te gustaría tener un caballo en esta posición? Ah, chupalla. Eh, a ver, ahí, Ok. Pero debemos tratar de ayudarnos de la cadena de peones. porque ahí tengo atacando tres debilidades. O Bueno, sea, dos en realidad. estas dos Dos. sí. Estas dos. Sí, Esta no es una debilidad. Pero claro, pudiéramos colocar el caballo en otra casilla. Claro, parece imposible acceder, ¿no? Que es la casilla d 6. Pero tener un caballo aquí sería fabuloso, ¿no? Estamos atacando dos debilidades. claro, Y el caballo en E6 nadie lo claro. puede sacar. Ahí. Pero bueno, para llevar un caballo aquí no puede venir por estas casillas porque los peones lo capturarían. El caballo tendría que venir por esta casilla Claro, B5. Y antes tendría que venir por la casilla A3 y probablemente por esta casilla B1, ¿no? La casilla inicial. Pero resulta que si el caballo salta a la casilla A3, las negras van a evitar este salto colocando un peón en A6. Y todo el plan de las blancas se desvanece. ¿Sí? Entonces, parece ser un poco ilusorio que un caballo vaya a esta casilla. Bien, ahora vamos a ver esta posición desde el punto de vista de las negras. Ya va que perdí conexión, pero ahí regresó. Ahí está. Bien, si fuéramos las piezas negras, ¿cuál sería la casilla ideal para el caballo? ¿A dónde nos gustaría colocar un caballo? hola. Ya. Ajá, sí, te escucho. ¿A dónde te gustaría colocar un caballo si fueran las piezas negras? No te escuché bien. Sí, ¿a dónde te gustaría colocar un caballo si fueras las piezas negras? Hola. ¿Me escuchas, Cristian? ¿Me escuchas bien? ¿O está muy débil la No te señal? oigo bien. Ok. Voy a intentar cambiar la señal, la red, a ver si Ahora con eso. sí. Ah, ok. Sí, ¿a dónde podemos colocar el caballo para que, o sea, según esta estructura de Hola. peones? Voy a cambiar de red. A ver, ahora sí me escuchas bien. A ver, ahora sí me escuchas. Hay Ahora problema. escucho. ¿Ahora me oyes tú o no? Sí, sí te escucho. Sí, te preguntaba que Ya. en esta posición, Eh, ¿cuál sería la casilla ideal para colocar un caballo? de las negras. Sí. Eh, a ver. Podría ser ahí. Pero para que un caballo llegue a esta casilla, no puede venir por acá porque los peones blancos lo capturarían. Eso significa
que el caballo tiene que venir por esta casilla, por la casilla F4. Correcto. Pero antes de llegar a F4, el caballo probablemente tenga que ir por la casilla G6. Entonces, imagina que tenemos ahora un caballo en G8. Y vamos con esta maniobra. Caballo E7, luego caballo G6. Cuando las negras que quieren ponerse en F4, las blancas lo van a impedir con un Con avance un del B, peón. claro, con un G3. Sí. Y todo ese sueño de las negras se acaba. Entonces, aunque parecía soñador colocar el caballo en esta casilla, no parece ser un buen plan. Ahora, colocar el caballo aquí, que también es una casilla centralizada, tampoco parece ser un buen plan por el mismo motivo de que las blancas lo van a expulsar. Claro. Pero esta casilla F5 sí puede ser ideal para un caballo. Pero antes de colocarlo, tenemos que impedir que las blancas lo ataquen. Eso significa que antes de maniobrar con un caballo para una casilla específica, es recomendable primero asegurar la casilla. Es decir, evitar el plan de las blancas de que el caballo sea expulsado. ¿Y cómo evitamos que un peón vaya a G4? Con H5. Con H5. Muy bien. Una vez que esta jugada se realice, ya las negras tienen este plan. ¿Sí? Y de hecho, justamente eso es lo que aparece en la siguiente posición. Tenemos un caballo. No podemos realizar esta jugada de una vez. Voy a ponerle un signo de interrogación. Porque las blancas harán G4, por ejemplo, de una vez. Y ya el caballo Claro, ya no tiene esta casilla. Por ejemplo. correcto. Lo que sí podemos hacer para que el caballo quede aquí de manera permanente es justamente H5. Ahora, las blancas están pensando de la siguiente manera. Bueno, parece ser que las negras van a tener control de esta casilla y no puedo hacer G4. Pero las blancas pudieran hacer H3. Como diciendo, si el caballo viene a E7, aquí las blancas pueden hacer G4 y Claro. lo expulsan. O sea, si viene esta jugada, expulsan al caballo. ¿Sí? Pero hay una jugada interesante aquí con la jugada H5 y, y es que si las blancas intentan hacer H3 con la idea de G4, las negras pueden impedir el avance del peón a G4 haciendo este mismo avance de peón. Claro. ¿Por qué? Porque si las blancas avanzan Comemos al paso. al paso, ¿sí? Al menos de manera temporal, esta casilla ya no podrá estar habilitada para las negras. Vamos a ver un momento esta posición. Supongamos que las negras hacen H5 y las blancas hacen F4. Entonces las negras van a ir por esta casilla, caballo E7. ¿Sí? Quieren ir por esta. Y las blancas harán H3 con la idea de querer expulsar al caballo cuando se coloque aquí. Quieren hacer Correcto. G4. Entonces Claro. las negras dicen no, no vas a avanzar el peón. Si lo avanzas, se captura el paso. Así que las negras han asegurado la casilla F5 y tienen una bonita posición porque el caballo en esta casilla este, está bien ubicado, o sea, está mirando casillas en el terreno del enemigo. Por ahora no gana piezas ni nada, pero tiene una bonita posición en, en armonía con su estructura de peones. Bien, entonces, las blancas, por su parte, no tienen buenas casillas con el caballo. Porque como te he comentado, ¿no? Caballo a 3 para esta jugada y esta se evita tranquilamente colocando un peón aquí. Y ya, ¿no? O sea, a esta jugada, bueno, ya. No hay mucho que hacer. Tal vez el caballo quisiera buscar otra casilla, pero no hay otra casilla ideal para el caballo en esta posición. Ok, entonces, a diferencia del caballo,
que con las piezas anteriores, el alfil y la torre, hacían una batería con la dama, aquí el caballo no hace una batería, pero tiene una virtud que la torre y el alfil no tiene, y es que puede hacer un ataque doble o incluso un ataque triple. Y este es el arma más peligrosa que tiene un caballo en una posición, el ataque doble. ¿Qué tan fuerte puede ser un caballo en una posición? Pues se demuestra en la siguiente posición, que es un mate muy conocido, que se conoce como el mate de Lucena. Algunos libros lo llaman el mate de Philidor y otros lo llaman el mate de Lacoste. Esta es una posición didáctica donde demuestra que la dama y el caballo trabajan muy bien en equipo. Eso lo voy a escribir, es importante saberlo. La dama y el caballo trabajan muy bien en equipo. Es el mejor equipo que existe en el ajedrez. La dama y el caballo. En esta posición juegan las blancas. Notarás que, bueno, la dama está atacada, pero si quitamos la dama, nos van a dar un jaque mate, ¿no? De pasillo. Así que las blancas aquí tienen que reaccionar. Pero tan fuerte es el equipo dama y caballo que en esta posición las blancas pueden dar jaque mate en 3 movimientos. ¿Has visto el jaque mate de Lucena, de dama y caballo, anteriormente? Sí, lo he visto en algunos videos. Ah, vale. Yo no lo he hecho nunca, sí. Sí, pero sí has visto cómo es la secuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se comienza? Recuerdo, déjame acordarme a ver si logro algo, espérate. Ajá. Eh, Está, podría ser, sí, está relacionado con son, un doble jaque y con un son sacrificio. tres jugadas, esa por ejemplo, Todavía no, porque, ¿no? claro, yo sé que torre por dama vendrá caballo F7, Claro. pero aquí las negras pueden capturar con el rey y ya no hay mate. O sea, Ah, claro, tienes la razón. captura tiene que ser obligada con la torre, pero en este caso no es obligada. Entonces, para lograr eso, primero interviene el caballo. Caballo F7. Jaque. La única jugada es colocar el rey en G8. Ahora, aquí se pudiera pensar en ganar material de una vez, caballo por torre, y además sería jaque. Pero no es necesario. Aquí podemos dar jaque mate de una vez, aprovechándonos de un tema táctico que se conoce como doble jaque, que es Claro, sacando el colocar caballo ahí. el caballo en H6. Es un doble jaque. Eso significa que el rey tiene que mover. Tiene dos opciones. Una es llevar el rey a la casilla F8. Pero llevarlo a F8 se dará jaque mate. Claro, con dama F7. Así es. Por ese motivo, el rey tiene que ir a la casilla H8. Entonces, la ventaja ahora de tener el caballo en H6 es que ahora este caballo sí protege la casilla G8. Y Correcto. es aquí donde viene justamente el sacrificio dama G8, ya que rey por dama ya no es posible, el caballo defiende la dama. Por lo tanto, ahora sí es forzado capturar de torre. Y Y ahora sí. finalmente viene el mate con el caballo, ¿no? Yo dije que tardaba 3 jugadas. Bueno, aquí veo que son 4, ¿no? Caballo F7, 1, 2. Son 4 jugadas, me equivoqué. 4 jugadas para darle jaque mate. Caballo F7, luego caballo H6, luego dama G8 y finalmente caballo F7. 4 jugadas. Sí, es un mate bien bonito, por cierto. Ahora, te voy a mostrar una partida modelo, una partida que prácticamente fue un tema de finales, en donde ocurre la batalla clásica que ocurre en muchas posiciones, que es la batalla caballo contra alfil. Caballo contra alfil. ¿Sí? Esta posición, bueno, como verás al lado, ya tiene varios comentarios. Voy a avanzar un poco rápido esta posición porque eh, vamos a notar cómo las negras de manera instructiva ganaron este final. Pero antes de comenzar, hay que notar primero la estructura de peones, ¿no? 2, 4, 5 peones para las negras, 4 peones para las blancas en el flanco de rey. Las blancas tienen 3 contra 2 en el flanco de dama.
Y de paso tienen un peón Pasado, pasado y protegido. protegido. Parece ser un peón fuerte, ¿no? Y las negras tienen un caballo en C6, por cierto, que bloquea el peón pasado. Lo interesante de esta posición es que un caballo, a pesar de que bloquea un peón pasado, no pierde su potencial. El caballo sigue atacando también debilidades, ¿sí? Esta es la base de una estructura de peones. Es una debilidad porque tiene que estar defendido por una pieza. Ahora, analicemos un poco la actividad de las piezas menores. Este caballo. ¿Tiene algún futuro este caballo? No, No, ¿verdad? Para nada. no, Este alfil. ¿Tiene futuro? tampoco. Tampoco, ¿no? Este peón lo evita en conjunto con el caballo. Claro. Ahora, ¿este alfil de las negras es bueno o es malo? Eh, yo creo que es bueno, Por ahora está pasivo, ¿no? En su casilla inicial. sí, pero pudiera ir a E6 y de ahí desplazarse a C, claro, Y a listo. C4. Ya es un alfil totalmente activo. Muy bien. Entonces, en esta posición, lo que hicieron las blancas, como en cualquier final, es activar los reyes. En un final hay que activar los reyes. Pero aquí las negras, antes de activar los reyes, activaron el alfil que también estaba pasivo. Las blancas hicieron rey E1 y aquí el alfil fue a la casilla C4. Bien, aquí en esta posición las negras quieren hacer alfil por caballo. Es raro, es muy raro ver en una posición que uno cambie una pieza activa, porque el alfil es una pieza activa, por un caballo que es pasivo. Pero la idea de las negras es la siguiente. Si esta alfil se cambia por el caballo, vamos a estar en un final caballo contra alfil, donde el caballo, a pesar de todo, será una pieza muy fuerte y el alfil no. El alfil es una pieza pasiva, mala, totalmente mala porque está detrás de su estructura de peones y no tiene buen campo de visión. Así que las blancas, para evitar ese cambio alfil por caballo, decidieron realizar caballo G1. Pero notarás que el caballo en G1, si antes era Peor, una pieza mala, ahora está peor. Sí. sí, claro. Bueno, aquí ahora las negras activaron su rey. ¿Sí? Finales, se activa el rey. Bien, una vez que el rey está activo, aunque el rey puede ir a esta casilla, las negras decidieron realizar caballo de 8. ¿Cuál crees tú que haya sido la idea de caballo de 8? ¿Qué han visualizado las negras, según lo que hemos visto? Visualizar la negra es probablemente ir hacia el... Chuta, Ajá. algo pasó aquí. A Hacia ver. el flanco de rey, ¿no? Ir hacia... Chuta, ¿qué pasó aquí? Ahora sí. Ir hacia el flanco de rey, claro, para probablemente cambiarse por... No, no sé por qué en realidad. Bueno, fíjate, la idea de esta posición es que en esta estructura de peones hay huecos. Los huecos son estas casillas. Por lo Claro, tanto, el caballo va justamente a tratar de apoderarse de esas casillas. Por eso las negras maniobran con el caballo para allá. Las blancas no tienen mucho que hacer en este final porque sus piezas no tienen espacio. Y las negras van con el caballo. Ya sabemos cuál es la idea, ¿no? Pero fíjate que las blancas hicieron caballo E2 y eso permitió a las negras el cambio deseado. Alfil por, rey por, porque ahora estamos en la batalla alfil contra caballo, ¿no? Caballo bueno porque tiene casillas ideales a dónde ir, mientras que este alfil no tiene nada, no tiene realmente ningún motivo nada en esta posición. Aquí se continúa con rey D5, las blancas hicieron rey F1, rey C4 atacando el alfil regresó a E1 y aquí las negras hicieron caballo G5. Hay solamente una cosa que las blancas o que las negras deben de tener cuidado, de no alejar mucho al caballo de este peón, porque de lo contrario este peón se aleja y promociona. ah, claro. Sí, eso es lo único que hay que estar pendiente.
Pero si en esta posición vienen las blancas. Si las blancas si las blancas avanzan el peón, entonces el caballo puede regresar. Y ya el peón no puede avanzar. Porque el caballo protege la casilla siguiente. Y el rey tranquilamente, con todo el tiempo del mundo, vendrá a capturar el peón. Y una vez que ese peón pasado desaparezca, el rey regresará a esta casilla. ¿Sí? Entonces aquí se continúa con rey G2. El rey fue a la casilla D3. Repito, este avance de peón no es posible porque el caballo retrocede. Aquí se continuó con la jugada H3. Un curioso regalo de entrega de peón. Pero es que realmente las opciones de las blancas no eran muy buenas. No eran muy buenas porque si aquí se realiza, si no me equivoco, rey F1 para evitar rey E2, a rey F1, yo creo que aquí las negras pudieran hacer esta jugada y el rey blanco va a tener que moverse. Cuando el rey blanco mueva, el rey viene para acá, ataca al alfil. ¿Ves? Y ya el rey estaría mirando también debilidades. O sea, se ve mal. En esta posición se continuó con H3. Aquí el caballo fue a la casilla E6. Curioso, ¿no? Que el caballo haya retrocedido, permitiendo que las blancas debiliten la estructura de peones de las negras. Peón por peón, peón por peón. Nota que las negras han quedado con una isla, dos islas, tres islas de peones. Pero aún así, esta posición sigue siendo favorable a las negras porque este alfil es un alfil malo, totalmente malo, ¿sí? Detrás de su cadena de peones. Mientras que este caballo puede ir prácticamente a cualquier casilla que desee. Aquí se Pero continúa. tiene que cuidar el peón. Si el peón. Exactamente, ese es el único detalle, el único. Aquí se continuó con rey F1, caballo C7, rey G2, caballo D5, ¿no? Ya el caballo está mirando esta debilidad. Rey F1, H6. Esta es una jugada como de espera. En otro momento hablaremos sobre la jugada de espera porque esto está relacionado con Susbon. Aquí se continuó con C6. O sea, las blancas tuvieron que avanzar ese peón pasado. El motivo es el siguiente. Si aquí el rey mueve, si el rey se va por ejemplo a la casilla G2, las negras harán rey E2 y el alfil no tiene ninguna casilla a donde ir. Porque Claro. el rey ataca. El rey y el caballo hacen que ese alfil quede atrapado. Por ese motivo, como el rey no puede mover, las blancas tuvieron que avanzar el peón. Pero una vez que este peón avance, ahora el plan de las negras es ahora capturar este peón, ya que nadie lo defiende. Así que el Claro. caballo fue a C7 con la idea de regresar con el rey a capturarlo. Y eso ocurrió en rey F1. Antes de regresar con el rey, el caballo mejoró de posición a E6. Luego se continuó con rey F1. Antes de venir por este peón, las negras hicieron H5, rey G2. Ahora sí vino el rey. Rey C4, rey F1, rey D5, rey E2. Luego de rey E2, bueno, se capturó el peón en C6. Y una vez que ha desaparecido este peón, ya las negras pueden trabajar en paz. Sí, antes tenían esa preocupación, tenían que estar atentos, pero ya no. Ahora aquí la partida finalizó rápido, rey D2. El caballo se aprovecha de las debilidades que existen en la posición del rival. Actividad del rey. Rey B3, evitando que el rey entre a la casilla C4. Pero ahora viene el caballo a la acción. Fíjate cómo poco a poco el caballo supera al alfil. Caballo G1. Fíjate que con esta jugada el caballo ahora tiene la maniobra de venir a E2, invadiendo completamente en la posición de las blancas. Aquí se jugó. Esto es interesante. En esta posición las blancas hicieron rey C2, permitiendo que el rey ingrese a C4. Pero fue obligado porque si aquí
Si aquí hacen, por ejemplo, alfil E1, entonces el caballo viene aquí a dar jaque. Y cuando el rey mueva, vendrá caballo E3. ¿Te acuerdas lo que hemos hablado? Que uy, si tuviéramos un Sí, caballo apoyado con un peón, el caballo aquí es una casilla ideal. Es tan ideal que, fíjate, ataca el alfil va a tener que moverse y luego el caballo capturará la debilidad, que es la base de una cadena de peones pequeña. Por ese motivo, aquí las blancas no hicieron alfil E1, sino que movieron el rey y eso permitió a las negras venir con el rey a C4, mirando debilidades. Y una vez que se miran debilidades, ya la maniobra de las blancas fue ahora maniobrar con el caballo para venir a capturar el peón, ya que está defendido una sola vez y las blancas lo van a atacar dos veces con el caballo y con el rey. Fíjate, no, yo no analicé nada así de una variante específica, sino que visualicé cuál sería el camino para el caballo para atacar a este peón. Entonces las negras hicieron ese camino. Aquí el caballo fue a la casilla H3, por cierto, atacando a este peón. El alfil retrocedió. Y ahora sí, caballo G5. Las blancas abandonaron porque viene el plan. ¿No? Y no hay manera de evitarlo. No hay manera de evitar de que las negras ganen este peón. Y las negras tendrán dos peones contra uno. Mayoría de peones en el flanco de dama. Y el rey tiene la posibilidad también de poder invadir acá. Y las blancas sin nada de contrajuego. Así que esta posición nos demuestra el potencial que tiene un caballo en posiciones en donde hemos visto que estuvo muy cerrada, tanto así que este alfil no tenía casillas a donde moverse, un alfil completamente malo porque está detrás de su cadena de peones, y lo instructivo de las maniobras del caballo para ir a casillas que son huecos, tanto así que incluso invadió hasta esta otra casilla. Si todo esto pues es digamos estrategia. Esta maniobra que el gran maestro hizo, caballo G1, caballo H3, caballo aquí, todo esto se conoce como estrategia porque son planes a mediano o largo plazo sin tener que calcular algo preciso, sino simplemente es una maniobra que las blancas no pueden evitar. ¿Vale? sí. Bien, entonces vamos con unos ejercicios. A ver, en esta posición juegan las blancas. Ay, pensé que había borrado esta jugada. ¿Cuál sería la mejor jugada de las blancas en esta posición? Yo creo que sería ahí. Ajá, de una vez, ¿no? Mirando debilidad. Y al mismo tiempo está Claro, mirando en H3, así que el rey no tiene manera de defender el peón, está muy lejos. Y si se avanza, pues tranquilamente se gana el otro peón. Bien, correcto. siguiente posición. En esta posición juegan las blancas. Yo pensaba que había eliminado las soluciones. Permíteme un momento para ver si no las había borrado. Pensaba que sí. Yo cuando preparo las clases, Cristian, yo Mm, tengo, yo tengo digamos, un material. Y ese mismo material lo aplico a varios estudiantes que tengan la misma fuerza. Es por eso que algunos estudios tienen ya las soluciones realizadas. Ok, estamos aquí. Juegan las blancas. ¿Qué hacer en esta posición? o ¿Qué, sea, ajá, ¿qué si me harías? dice a mí, yo amenazo la torre. De una, ¿no? O sea, esto ya estamos hablando de material de una vez. Sí, hay otras Claro. personas que me dicen aquí que primero capturar en C6 y después venir con esta jugada, pero no. No, puede ser que sea válido, pero no estoy del todo seguro. Prefiero mejor asegurar con caballo F7 y ganar la torre de una vez. Así que caballo F7. Bien. Ajá, siguiente posición, juegan blancas. Capturo el alfil. Tentador, pero existe algo mejor.
Eh, ¿Ves, no? no, claro, claro que sí, pues, A claro que veces sí. uno tiene un impulso de ver una pieza indefensa, Ahí, pues, ahí. pero no. Sí. Así es, caballo G6. Exactamente. Sí. Por cierto, antes voy a regresar porque aquí voy a escribir algo que también es una frase de un gran maestro, que siempre dan consejo. Cuando veas una jugada buena, o sea, caballo por alfil es una jugada buena porque estás ganando material, entonces intenta encontrar una jugada mejor. Esta frase ayuda muchísimo porque a veces estamos en una posición donde existe una jugada lógica de una vez que realmente en este caso gana material, pero si profundizamos y vemos que existe otra jugada mejor, pues tratamos de encontrar esa. Y en efecto, caballo G6 aquí es la mejor. Bien, siguiente posición, juegan las negras. También tenemos esta otra. Ahí. Exactamente, en un ataque triple. En inglés esto se le conoce como family fork, ¿no? O sea, un jaque a toda la familia, la dama, la Ah, torre y el rey. claro. Sí. Bien. Siguiente posición. Este es interesante. Juegan las piezas blancas. ¿Cuál es la maniobra de caballo deseada? A ver, si tú fueras el caballo, A ver, un tienes que segundito. A pensar ver. así, a futuro. No, no es que me digas, muevo el caballo aquí. No, quiero que me digas es a futuro, a dónde moverías el caballo y cómo lo harías. Ya esto es estrategia. Yo trataría de llevar el caballo aquí. Va, ahí. Allí, muy lejos. Muy Muy lejos. lejos. Bueno, Sí. entonces acá, Es buena, pero existe otra mejor. aquí. Esa es la mejor. Porque Sí, allí, en C5, se está atacando dos debilidades a la vez. O sea, sería un ataque doble. Las negras no van a correcto. poder defender dos amenazas a la vez. Ahora que ya detectaste la mejor casilla para el caballo, ¿cuál sería la maniobra? Exactamente. Exactamente. Y las negras no pueden evitarlo. Así es. Y un caballo en C5 no puede ser expulsado porque esa casilla es un hueco. Es un hueco para las negras. Muy bien. Siguiente posición. Ok, esto es interesante. Más que un ejercicio es algo táctico. Aquí existe un ejercicio de táctica basado en el ataque doble. Ya hemos visto que el caballo tiene el potencial de dar un ataque doble al rey y a la dama. Y en esta posición tenemos igualdad de material, ¿no? Ambos tienen damas, un caballo por un alfil y ambos tienen un peón. Pero es el turno de las blancas y pueden utilizar un arma que se conoce como el arma de la simplificación para poder ganar este final. Las blancas aquí pueden convertir esta posición en un final de peones donde el rey tendrá un peón de ventaja y las negras no tendrán un peón. ¿Logras imaginar cuál es esa jugada? Eh, Te la voy a decir porque es una táctica que luego con los patrones que vas a ver de jaque mate en 2 lo vas a ir descubriendo de poco a poco. Ya, por cierto, nada más quedan pocos ejercicios de mate en uno. Creo que quedan 35, nada más por allí. sí, sí. Bueno, aquí la solución es dama por alfil. Jaque. Ah, claro, claro. Sí. Porque luego de Y rey... después, y después amenaza doble. Así es. Y todo se simplifica, ¿no? Dama por alfil jaque. La captura es forzada. El rey se coloca en una mala casilla. Y finalmente ataque doble. Y no solamente queda con un peón de ventaja, sino también con un caballo de ventaja. Claro. Sí, imagínate, desde esta posición, ambos con mismo material de pieza, pero gracias a la táctica, las blancas quedaron con caballo y peón de más. Bonito, ¿no? Esto es lo peligroso Bueno, del trabajo dama, el trabajo en equipo dama y caballo. Como te digo, es el mejor equipo
en el ataque, sobre todo en el ataque. Bien, ahora te voy a mostrar, esto ya son ejemplos de celadas en la apertura, en donde trabajan en equipo la dama y el caballo. En esta posición somos las piezas negras. Y la posición empieza así: D4, caballo F6, C4, E5. Este es un sacrificio de peón, porque ese peón por ahora nadie lo defiende. Se conoce como el gambito Budapest. Luego es un sacrificio en donde las negras tratan de buscar actividad de las piezas menores a cambio de ese peón. Aquí las negras, por cierto, en este gambito violan el principio de apertura de mover la misma pieza dos veces. La idea de mover el caballo es, bueno, se está amenazando capturar el peón, ¿no? y tener igualdad material. Las blancas lo defienden con caballo F3, defienden el peón. Aquí las negras hacen caballo C6, nuevamente atacando ese peón dos veces que está siendo defendido una sola vez. Por ese motivo, las blancas hacen alfil F4, defendiendo ese peón de nuevo dos veces. Aquí las negras hacen alfil B4 jaque, desarrollando, o sea, las negras intentan compensar el sacrificio del peón negro desarrollando varias piezas. Aquí las blancas desarrollan el caballo colocándolo en B2 y ahora se jugó dama E7. Con dama E7 se ataca ese peón tres veces y solamente está defendido dos veces. Y es aquí donde viene la celada, porque las blancas hacen A3 atacando el alfil y las negras no mueven el alfil, sino que hacen caballo por peón. Ahora viene la pregunta: ¿por qué las blancas no pueden hacer en esta posición peón por alfil? Porque viene el mate con el caballo. Ajá, ¿mate en dónde? Mate en, a ver, aquí. Exactamente, no aquí, porque el caballo capturaría. No, porque ahí lo captura desde acá o desde ahí. Claro. Ajá. Captura con peón o captura con caballo. No, con peón no, porque él está No, pero clavado. con el otro peón. Ah, con el otro peón, claro, así es. Exactamente, sí. Entonces caballo de 3, no, mismo trabajo en equipo, dama y caballo. Y fíjate que esta misma celada de apertura, a pesar de que ocurre en el Gambito Budapest, este tipo de patrón también se puede repetir en otra apertura. Y por ejemplo, está en la apertura Caro-Can. La apertura Caro-Can empieza así. Esta vez somos las piezas blancas. E4, C6. Esto se conoce como defensa Caro-Can. La idea de la defensa Caro-Can es reaccionar en el centro de una vez con el peón D5 apoyado con el peón en C6. Aquí caballo C3 es lógico, jugada de desarrollo. Las negras capturan en E4, las blancas capturan con el peón. Las negras desarrollan el caballo a D7, las blancas hacen aquí dama E2. Y ahora aquí las negras se equivocan y desarrollan el otro caballo a F6. ¿Qué hacen aquí las Claro. blancas? Viene la misma. El mismo patrón, ¿no? Porque ya hemos visto el modelo de la partida anterior, ¿no? Diferentes aperturas, mismo modelo de mate. Una vez que tenemos el patrón grabado, ya lo reconocemos en otras posiciones. Muy bien, ahora viene la última posición. En esta posición juegan las blancas. ¿Qué deberían hacer? Uh, deberían. Come con torre. Hay que tener Eso. cuidado, sí, exactamente, esa misma. Porque la captura de la dama es forzada con la torre, no con el rey porque el caballo defendía. Y caballo F7. Claro. Muy bien, este es el mate justamente de Philidor, mate de Lucena o mate de la cosa, como lo quieras llamar. Aquí realizar, por ejemplo, caballo F7 de una vez no tiene sentido porque las negras capturarían el caballo y luego de dama por torre son las negras las que dan jaque mate. Por eso Claro. todo tenía que ser con jaque. Muy bien. Bueno, Cristian, nada más nos queda entonces ver en la próxima clase el desarrollo de la dama.
Es la última pieza para ver cómo se relaciona con la estructura de peones. Y ya después de eso ya podríamos avanzar en un tema que prácticamente se ha dejado para el final. Y como su palabra lo dice, es lo que vamos a tratar después de esa clase del desarrollo de la dama, que son justamente los finales. En los finales es donde más se aprende ajedrez. ¿Sí? Y bueno, entonces nos vemos el jueves con esa clase del desarrollo de la dama. Y te voy a colocar ejercicios de mate en uno para ya terminar con ellos de una vez y comenzar con los ejercicios de mate en 2. Ya con los ejercicios Perfecto. de mate en 2 no te voy a colocar 50 porque los de mate en 2 sí hay que pensar más. Te voy a colocar Eh, solamente 10 o 20, dependiendo. Ya, perfecto. ¿Sí? Vale, Cristian, Perfecto. entonces nos vemos en la próxima clase. Atento a tu... ¿Cuándo, El ¿cuándo jueves. tengo que depositarte de nuevo? ¿Cuándo terminé? No, no me acuerdo, Ah, fíjate. bueno, sí, fíjate. El jueves que viene te voy a dar esa clase del desarrollo de la dama y ya quedamos en paz. O Al sea, día. sí, quedamos al día. Pero sí Ya, me gustaría pedirte, Cristian, un favor. Ya esto sí, dime. que yo voy a jugar el torneo de expertos y maestros la semana que viene y tengo que pagar la inscripción. Y son 20 Sí, dólares. Y todavía no los he conseguido, Cristian. No sé si podrías ya. por favor adelantarme el pago de las próximas clases y te lo Sí. agradecería muchísimo. ¿Cuándo el torneo? El torneo es la semana que viene, pero me están pidiendo que lo pague antes porque tengo que preinscribirme. Ya, dime tú cuándo te deposito, nomás, no hay problema. Sí, bueno, puede ser mañana mismo. Sí, mañana te deposito. Ah, perfecto, Cristian. De verdad, No te muchas gracias. preocupes. Te agradezco muchísimo. Sí, Estaba muy preocupado por eso, porque me están no, no te avisando con preocupes. eso y... Te deposito 40.000 más. Perfecto, Cristian. Perfecto. ¿Ya? Perfecto, Cristian. No, no te preocupes. Ah, gracias, pues. Entonces, atento a tu mensajería interna de Lichess que te voy a colocar esos ejercicios. ¿Vale? Ok, Vale, bueno, Cristian. Buenas noches, pues, y gracias. cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Que te vaya bien.